Hola, soy Pedro José Arango Arango, adscrito al Departamento de Física y Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. El tema que vamos a ver hoy es campo eléctrico del curso de Electricidad y Magnetismo. Pretendo hoy hacer un desarrollo del tema de campo eléctrico partiendo del concepto de fuerzas. Inicialmente vamos a hacer un paralelo con los campos gravitacionales. Vamos a mirar las semejanzas y las diferencias entre campos gravitacionales y campos eléctricos, y vamos a ver cómo encontramos los campos eléctricos a partir de diferentes configuraciones. Por último, vamos a mirar cómo se comporta una partícula cuando se está moviendo en un campo eléctrico. Tenemos una primera pregunta motivadora. ¿Existe otra fuerza fundamental en la naturaleza semejante a la fuerza gravitacional? Para eso, comparemos entonces todas las fuerzas fundamentales que existen en la naturaleza. Nosotros sabemos que la fuerza electromagnética es una fuerza que tiene un rango infinito, es decir, se manifiesta a cualquier distancia. El orden de magnitud de esa fuerza es del orden de 10 a la menos 2 veces la fuerza fuerte. La otra fuerza semejante a la fuerza electromagnética es la fuerza de gravedad, porque también tiene un rango infinito, pero a diferencia de la fuerza electromagnética, la fuerza de gravedad siempre es atractiva, en tanto que la fuerza electromagnética puede ser atractiva o puede ser repulsiva. Es atractiva cuando las partículas tienen carga eléctrica de diferente y es repulsiva cuando las partículas tienen carga eléctrica de igual clase. Sigamos haciendo entonces la comparación entre fuerzas gravitacionales y fuerzas eléctricas. Sabemos ya que una fuerza gravitacional siempre es una fuerza atractiva entre partículas que tienen masa m. El valor de esta fuerza viene dado como una constante, conocida como la constante gravitacional, G, por el producto de las masas y dividido entre la distancia de separación al cuadrado, y, como hemos dicho, es una fuerza atractiva. Las fuerzas electromagnéticas tienen una forma semejante, porque también son de rango infinito, pero, como dije ahora, estas fuerzas pueden ser o bien atractivas o repulsivas. La magnitud de esta fuerza viene dada por una constante también conocida como la constante universal de electricidad, K sub E, multiplicada por el producto de las cargas y dividida entre la distancia de separación al cuadrado. Cuando las cargas son de igual clase, esa fuerza es repulsiva, y si las cargas son de diferente clase, esa fuerza es atractiva. Para definir entonces operativamente el campo eléctrico, hacemos lo mismo que se hizo para... El campo eléctrico viene dado como la fuerza, el campo eléctrico en un punto, como tenemos aquí en el gráfico a la derecha, viene dado, si queremos conocer el campo eléctrico en un punto que está a una distancia r, producido por una carga Q, entonces colocamos una carga de prueba Q sub 0 en el punto donde queremos conocer el campo eléctrico. Calculamos la fuerza que la carga Q ejerce sobre la carga Q sub 0, que viene dada, como vimos antes, como K sub 0, K sub E por Q sub 0 sobre R2 en la dirección R, y lo dividimos entre el valor de la carga de prueba Q sub 0. Entonces encontramos en la figura de abajo que el campo eléctrico en el punto P está dado dirigiéndose hacia afuera de la línea que une los puntos donde está la carga y donde queremos conocer el campo eléctrico. Esta carga de prueba siempre es una carga positiva. Cuando la carga que genera el campo eléctrico es una carga negativa, como las cargas azules que tenemos a la derecha en el gráfico, entonces hacemos lo mismo. Colocamos en el punto donde queremos conocer el campo eléctrico una carga de prueba Q sub 0 positiva,
calculamos la fuerza que la carga Q ejerce sobre la carga Q sub 0, como son de signo contrario, sabemos que la fuerza es atractiva, entonces el campo eléctrico en ese punto P va a ser igual a la fuerza eléctrica que es atractiva dividida entre la carga Q sub 0. Así, entonces, como tenemos en el segundo párrafo, en la segunda línea, la fuerza eléctrica está dada como K sub E por Q sobre R2 en la dirección R. Y volvemos otra vez al gráfico para tenerlo más claro. El campo eléctrico en el punto P viene dado como Q, la carga que produce el campo, multiplicado por K sub E, dividido entre la distancia de separación al cuadrado y en la dirección que une las dos cargas. Nosotros podemos ver, repito, si la carga que produce el campo eléctrico es negativa, entonces la dirección del campo eléctrico estará en la dirección menos R. Si la carga que produce el campo eléctrico es positiva, la dirección del campo eléctrico en el punto P es R. Bueno, ahora miremos el principio de superposición. Cuando el campo eléctrico no es producido por una sola carga puntual, sino que es producido por un sistema de varias cargas puntuales, entonces es válido el principio de superposición, el que tenemos acá abajo. El campo eléctrico producido por una distribución discreta de cargas lo podemos escribir como la suma de los campos eléctricos producidos por cada una de las cargas en ese punto. Consideremos, antes de continuar, un ejemplo. El ejemplo que tenemos aquí, tenemos las cargas Q1 y Q2 se ubican en el eje X a las distancias A y B respectivamente del origen, como se muestra en la figura. Aquí en la figura entonces tenemos la distancia A, es esta distancia, y esta es la distancia B, la distancia del origen a la carga Q2. La distancia A es la distancia de la carga Q1 al origen. Y queremos conocer el campo eléctrico en un punto P que está sobre el eje Y. Queremos conocer el punto P sobre el eje Y. Entonces, como acabamos de hablar del principio de superposición, el campo eléctrico en este punto P es la suma de los campos eléctricos producidos por la carga Q1, que es este, le llamamos E1, más el campo eléctrico producido por la carga Q2, que es negativa, y por eso hemos escrito el campo o dibujado el campo eléctrico dirigido hacia la carga Q2. Entonces, y bueno, el campo eléctrico neto será la suma algebraica del campo eléctrico E1 y E2, que nos da este campo aquí, que lógicamente tiene una componente X y una componente Y. Entonces, primero nos piden encontrar las componentes del campo eléctrico neto en el punto P, que está sobre el eje Y. Para eso, entonces, vamos a encontrar inicialmente el campo eléctrico producido por las cargas E1, luego el campo eléctrico producido por la carga E2, luego escribimos los campos eléctricos E1 y E2 y luego hacemos la suma vectorial. Entonces tenemos en el gráfico el campo eléctrico E1 viene dado en magnitud como K sub E por la carga Q sub 1 por la distancia, dividido entre la distancia R1 al cuadrado y está en la dirección R1. Entonces, en magnitud lo tendremos así. E1 es igual a K sub E por Q1 sobre R1 al cuadrado y es igual entonces a K sub E por Q1. Ahora R1 vamos a escribirlo como tenemos aquí en este triángulo. R1 es la raíz cuadrada de A cuadrado más Y cuadrado. Entonces R1 al cuadrado será A cuadrado más Y cuadrado, que es lo que tenemos aquí en esta expresión. De manera semejante, calculamos E sub 2. Va a ser entonces K sub E por Q sub 2 sobre R2 al cuadrado. ¿Sí? Ahora R2 es la distancia que hay desde la carga Q sub 2
hasta el punto, y esta R2 al cuadrado pues será B al cuadrado más Y cuadrado, porque forman un triángulo rectángulo. Para escribirlo en coordenadas cartesianas, entonces vamos a tener este vector E1 tiene una componente X1 y tiene una componente Y1. La componente X1, este ángulo φ que forma aquí es el mismo ángulo φ que hay acá. Entonces la componente X de este vector E1 será su magnitud E1 por el coseno de φ. Y la componente Y será E1 por el seno de φ. Es lo que tenemos aquí. E1 es igual a Q1 sobre A cuadrado más B cuadrado, que es la magnitud del campo eléctrico E1, multiplicado por coseno φ, que es la componente X. Y la componente Y va a ser otra vez su magnitud multiplicado por el seno de φ. Y de manera semejante, para el campo eléctrico E sub 2, tenemos este campo eléctrico E sub 2 tiene una componente X y una componente Y. Aquí debemos resaltar que como este campo eléctrico es producido por una carga negativa, va a ir hacia abajo, entonces la componente Y es negativa. Entonces, el campo eléctrico E sub 2 podemos escribirlo como su magnitud por el coseno de teta en la dirección Y menos la componente Y, que es K sub E por Q sub 2, factor de B cuadrado más Y cuadrado por seno teta en la dirección J. Y ahora sí, como había dicho, entonces, la componente neta es la suma de las componentes X y la componente neta en Y es la suma de las componentes Y. Entonces, E sub X es E sub 1X más E sub 2X. Reemplazamos por los valores que encontramos antes, va a ser Q sub 1 sobre A cuadrado más Y cuadrado por coseno de φ, más K sub E por Q sub 2 sobre B cuadrado más Y cuadrado por coseno teta. Y la componente Y de manera semejante, ya habíamos dicho que la componente E sub 1Y es positiva, y vale K sub E, Q1 sobre A cuadrado más Y cuadrado por seno φ, menos K sub E por Q sub 2 sobre B cuadrado más Y cuadrado por seno teta. Y con esto entonces encontramos las componentes X y Y del vector resultante. Ahora luego nos preguntaban qué pasa cuando Q1 es igual a Q2. La parte B dice, evalúe el campo eléctrico en el punto P en el caso especial de que Q1 es igual a Q2 en magnitud y A es igual a B. Entonces para este caso vamos a tener, si A es igual a B, el ángulo φ es igual al ángulo teta. Y Q1 es igual a Q2 en magnitud, entonces podemos reemplazar en estas expresiones Q1 igual a Q2 y A igual a B. Entonces obtenemos las expresiones de abajo. Tenemos entonces E sub X va a ser K sub E por Q sobre A cuadrado más Y cuadrado por coseno teta, más K sub E, Q sobre A cuadrado más B cuadrado por coseno teta. Observen entonces que hemos reemplazado A por B, B por A, y hemos reemplazado Q1 por Q2 por Q, el mismo valor Q. Entonces, la componente X nos da 2K sub E por Q sobre A cuadrado más Y cuadrado coseno teta, y la componente Y va a ser entonces 0, porque los valores son iguales, solamente que uno va hacia arriba y otro va hacia abajo, como podemos mirar aquí en el gráfico. Como habíamos dicho, las distancias son iguales, las cargas son iguales, entonces la componente Y del campo eléctrico E sub 1 es igual a la componente Y del campo eléctrico E sub 2, pero uno es positivo y otro es negativo. Miremos ahora, pasemos a otro tema, bueno, otro subtema más bien,
¿Qué pasa cuando la distribución de cargas no es una distribución discreta? Es decir, no son cargas puntuales las que generan el campo eléctrico como vimos en el tema anterior, sino que tenemos una distribución continua de cargas. Aquí quiero aclarar un poquito en que realmente cargas continuas no existen en la naturaleza. Vimos en la clase anterior que las cargas o son electrones o son protones, pero la carga eléctrica está cuantizada. Vienen en valores múltiplos de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios, positivos o negativos, pero no podemos hablar de cargas continuas. Lo que ocurre es que cuando nosotros miramos la naturaleza desde una distancia un poco más lejos, estos puntos discretos se pueden considerar como una distribución continua. De igual manera como cuando uno está mirando la arena desde 2 metros de distancia, uno no ve los granitos de arena que son discretos, sino que uno ve una distribución continua de arena. De manera semejante, vamos a hacer esta consideración aquí. Vamos a asumir que estamos mirando una distribución de cargas de una distancia un poco lejos, de tal manera que podamos considerar que esa distribución de cargas es continua. Cuando tenemos una distribución de carga de esta manera continua, entonces vamos a mirar algo semejante a lo que hicimos en el tema anterior. Vamos a dividir este volumen en una serie de volúmenes infinitesimales, de tal manera que uno de esos volúmenes infinitesimales tenga una cantidad de carga delta Q. El campo eléctrico producido por ese volumen infinitesimal, que es el campo que estamos llamando aquí delta K sub E, delta E, es el campo eléctrico en este punto, producido por esta carga infinitesimal, viene dado como K sub E por delta Q, que es la carga que tiene, dividido entre R cuadrado y está en la dirección radial. Sabemos que va hacia afuera cuando la carga es positiva y va hacia adentro cuando la carga es negativa. Pero también es válido el principio de superposición. Así que una buena aproximación que podemos hacer de este campo eléctrico es la que tenemos aquí. Vamos a asumir entonces que una buena aproximación del campo eléctrico será la superposición de los campos eléctricos producidos por cada uno de estos volúmenes diferenciales en el punto R. Entonces, esta superposición nos da lo que tenemos aquí. El campo eléctrico aproximadamente es igual a K sub E por la sumatoria sobre I. Aquí deberíamos decir desde I igual 1 hasta N, siendo N el número de particiones que hacemos, multiplicado por delta Q sub I sobre R sub I al cuadrado en la dirección R sub I. Entonces ahora tenemos, para cada uno de estos volúmenes diferenciales, vamos a tener por aquí un delta Q sub I, y esta distancia será el vector R sub I. Ahora, para que esta aproximación sea lo más exacta posible, entonces vamos a pasar al límite continuo. Es decir, vamos a hacer muchas y muchas divisiones, de tal manera que los delta se me conviertan en un diferencial y las sumatorias entonces se me convierten en una integral. Entonces obtenemos la expresión más exacta y el campo eléctrico producido por una distribución continua de cargas viene dada por la expresión K sub E por la integral de dq sobre R2 en la dirección R. En este punto quiero resaltar que esta integral es sobre todo el volumen donde existe carga de Q. Eso es el campo eléctrico producido por esa distribución volumétrica de carga. Por último, vamos a mirar entonces cómo escribir una expresión para cuando tenemos diferentes distribuciones de carga. Cuando tenemos una densidad de carga volumétrica, podemos definir una densidad volumétrica de carga o carga por unidad de volumen que es igual a Q sobre V si esta distribución de carga es continua. Estamos diciendo entonces, este volumen tiene una carga Q y un volumen V.
la densidad volumétrica de carga la podemos escribir como Q sobre V. Cuando esta distribución no es continua, entonces tenemos que la carga infinitesimal de Q la podemos escribir como la densidad volumétrica de carga, que ahora en general va a depender de la posición, multiplicado por dV, donde dV es un diferencial de volumen. Cuando tenemos una densidad superficial de carga, es decir, cuando tenemos la carga distribuida sobre una superficie, por ejemplo, sobre la superficie de una mesa, entonces la densidad superficial de carga sigma la podemos escribir como Q sobre A, donde Q es la carga total y A es el área de la superficie. En este caso, cuando lo escribimos sigma igual a Q sobre A, estamos asumiendo que la densidad superficial de carga es uniforme. Cuando la densidad superficial de carga no es uniforme, entonces la carga infinitesimal que existe en un tramo infinitesimal de superficie podemos escribirlo como sigma por dA. Y por último, cuando tenemos una densidad lineal de carga, por ejemplo, cuando en las líneas de corriente por donde se nos genera la luz eléctrica, ahí tenemos electrones que se están moviendo. En ese caso tenemos cargas eléctricas negativas. Entonces, cuando tenemos una carga distribuida sobre toda una longitud, podemos definir la densidad lineal de carga. Cuando esa distribución es uniforme, esa densidad lineal de carga la representamos por la letra lambda y es igual a Q, la carga total, sobre L, la longitud donde está distribuida toda esa carga. Y en el caso en que esa densidad no sea uniforme, entonces decimos que la carga infinitesimal de Q podemos escribirla como lambda por dL. Observen entonces que aunque la forma de un campo eléctrico es semejante a la forma de un campo gravitacional, para un campo gravitacional nosotros definimos densidades volumétricas de carga, pero no definimos densidades superficiales ni densidades lineales de carga, porque nosotros sabemos que la masa, que es la carga gravitacional, pues no va a estar distribuida de manera uniforme sobre superficies ni sobre longitudes, sino solamente sobre volúmenes y, más que volúmenes, sobre esferas o sobre muy buenas aproximaciones a las esferas, como son la Tierra, los planetas, el Sol, las nebulosas, las estrellas, etc. En la próxima clase vamos entonces a hacer una serie de ejercicios donde vamos a mirar cómo escribir campos eléctricos debido a distribuciones continuas de carga. En particular, vamos a hacer ejemplos sobre cómo calcular el campo eléctrico producido por una distribución lineal de carga, campo eléctrico producido por una distribución superficial de carga y campo eléctrico producido por una distribución volumétrica de carga. Bueno, eso es todo, entonces nos veremos en la próxima clase.